Hasta aquí el primer bloque del tercer programa de La Locomotora, que hoy hemos dedicado a la danza. Os queremos recomendar y recordar que podéis participar con nosotros en el programa, mandarnos vuestros mensajes, recomendaciones, anuncios de algún acto cultural a través de nuestras redes sociales, del WhatsApp, de nuestra web. Aquí lo tenéis todo para participar con nosotros. Y ahora vamos a dar paso al segundo bloque de La Locomotora, que es el aula de cultura de Diario La Rioja de febrero, cuyo protagonista fue el escritor extremeño Jesús Carrasco, que se dio a conocer con una espléndida novela como es Intemperie, y que aquí nos va a presentar su tercer libro, Llévame a casa. Nuestro invitado tiene 3 muescas en la culata. Permitidme el símil porque se trata de 3 novelas que han sido disparos certeros al corazón de los lectores, ¿no? Disparos de mundo rural, disparos de tierra, disparos de familias que nos dejan sin aliento y también nos dejan sin palabras, porque podríamos decir que él las dice todas y que las dice de forma inmejorable, además. No lo digo yo, sino los premios recibidos, ¿no? Como entre otros el premio al mejor libro del Gremio de Libreros de Madrid, el English Pen Award o el Prix Ulysse por su primera novela, que también fue elegida, además, libro del año por El País y seleccionada por el diario The Independent como uno de los mejores libros traducidos en 2014 en el Reino Unido. Ahí es nada. Hoy somos nosotros los que recibimos el mejor premio, que es ni más ni menos que tenerlo aquí. Bienvenido, querido Jesús Carrasco. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto estar con vosotros en el aula. Bueno, preparado para recibir tus preguntas y para charlar contigo un rato y disfrutar un tiempo compartido que espero que sea bueno para todos. Sin duda que sí, porque además tú has dicho el verbo preciso que es disfrutar, ¿no? De eso se trata. Mira, acabas de lanzar una nueva obra que además tengo aquí recién terminadita, Llévame a casa, que me ha encantado y de la que estoy deseando saber más. Pero déjame empezar por el principio de tu propia historia, ¿no? Cuando lanzaste Intemperie, tu primera novela, tenías ya unos añitos, ¿no? Y lo sé porque somos casi quintos, yo un poco mayor, y trabajabas como redactor publicitario en una agencia. Mira, dime, para todos aquellos que quieren escribir o que les gusta saber el proceso de los escritores que admiran, ¿llevabas tiempo escribiendo manuscritos que tenías en un cajón o fue un salto mortal de los eslogans publicitarios a tus párrafos de la novela? Bueno, en realidad para cuando publiqué o se publicó Intemperie yo tenía, como dices, ya una edad no provecta, pero casi 40 años, no era precisamente un chaval. Y para aquel entonces llevaba escribiendo algo parecido a la literatura cerca de 20 años. A partir de los 19, 20 años empecé a escribir diarios, al principio casi como una escritura terapéutica, esto que haces para, bueno, pues para intentar explicarte a ti mismo qué es lo que te está sucediendo en ese momento de la juventud tan lleno de vida y con tantas emociones. Y poco a poco esa escritura de diarios terapéutica fue tornando en algo más literario a medida que evolucionaba como lector o que iba, digamos, asimilando lecturas cada vez más complejas o más literarias, podríamos decir. Así que poco a poco, sin que yo me diera cuenta, esa escritura, digamos, muy casera, muy terapéutica, como decía, se fue tornando en escritura de ficción. Primero tomó forma de relatos, muchos relatos. Luego ataqué la literatura infantil, escribí un par de novelas infantiles. Algo se publicó, algún pequeño cuento para primeros lectores. Y unos 7 años antes de que se publicara empecé a escribir Intemperie. Tuve que dejarla durante un tiempo, durante unos años, de hecho, porque no sabía cómo continuar. Lo he sabido después, estaba aprendiendo a escribir novelas, cosa que todavía sigo haciendo. Y en esos 7 años yo escribí esa novela, paré, me puse con otra, la terminé y a partir de esa segunda novela, que no se ha llegado a publicar, pude concluir el relato de Intemperie, la novela Intemperie, que envié a las editoriales, a Silverrun en este caso, en 2012 y en 2013 se publicó. Y el resto, pues bueno, me ha traído, entre otras cosas, hasta aquí, hasta este aula, a hablar contigo hoy. Pues nada, que una maravilla que el camino efectivamente te haya acercado a nosotros. Y para empezar con aquella primera novela publicada, escogiste un ambiente rural que era poco habitual en el momento, por lo menos, ¿no? Seguro, me acordaba ayer de aquella frase mítica de Fernando Arrabal en televisión que dijo: el milenarismo va a llegar, ¿no? Y se refería al juicio final que estaba por librarse entre el bien y el mal. Mira, yo no sé si el milenarismo, pero lo que sí que ha llegado contigo es el ruralismo, ¿no? Como un juicio final entre la gran ciudad y el pequeño pueblo que reivindica su lugar, por lo menos en la literatura. Y de hecho, Jesús, todo hay que decirlo, pues te nombran impulsor del neoruralismo y sucesor de Miguel Delibes o de Camilo José Cela,
con aquellas novelas también desarrolladas en ese ambiente? Bueno, como dices, yo decidí ambientar aquella primera novela en un mundo rural por una serie de razones, biográficas sobre todo, pero yo no inventé nada. En realidad la literatura ambientada en espacios rurales en España tenía una larga tradición. Por ejemplo, esos dos nombres de dos gigantes que citas, Delibes y Cela, pero también Julio Llamazares, Luis Mateo Díez, bueno, había muchos. Lo que sucedió en ese momento, en 2013, es que digamos que los jóvenes autores habían dejado de lado ese territorio o no se estaba practicando de una manera muy, en fin, constante, o había, digamos, otro foco puesto en otro lugar. Y justamente ese año, en 2013, no solamente se publicó Intemperie, se publicaron otra docena de novelas, quizás más, no lo sé, que llamaron la atención precisamente por tener como conexión una ambientación en el mundo rural español. Entonces, bueno, de repente pareció que había una nueva literatura, una nueva generación de autores que decidían ocuparse de ese espacio rural o utilizarlo para sus novelas, para nuestras novelas. Y luego supimos, algún tiempo después, entre otras cosas gracias a la brillante reflexión de Sergio del Molino con La España vacía, que había un estado, digamos, eléctrico, una conexión entre muchos lectores que no sé si estaban huérfanos de este tipo de ambientaciones, pero que desde luego conectaron no solamente con Intemperie, sino con esas otras novelas. Y, digamos, se generó, ya esto es por parte de la prensa, esa etiqueta de la nueva literatura neorrural o algo así, entre la que yo me metieron, ¿no? Digamos, me pusieron la etiqueta y desde entonces, pues, en realidad he ambientado todas mis novelas, las 3 que he publicado, en un territorio rural, pero sobre todo porque es un territorio que para mí es esencial. Es el territorio en el que yo he crecido, es el territorio en el que emocionalmente yo me he desarrollado como ser humano y en el que están depositadas sobre todo mis aprendizajes más primitivos y mis acercamientos más primitivos a la vida. Sí, bueno, conectó con otros autores y conectó también con otros países, ¿no? Porque fue en Frankfurt, en la Feria del Libro, donde se convirtió ya de principio Intemperie en un fenómeno internacional, ¿no? Antes de publicarse aquí, se firmaron traducciones para Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, países del este, pues China, Corea, Taiwán. ¿Cómo ven desde estos países, desde fuera, nuestros campos? ¿Qué comentarios de sitios lejanos o otras culturas te han llamado la atención? Bueno, a mí al principio me llamaba la atención que llamara la atención o que tuviera éxito en otros países. Por ejemplo, en Holanda fue un gran éxito Intemperie. También llegó como algo, en fin, muy pequeño, una apuesta por parte de una editora de allí, mi editor desde entonces, Meulenhoff, que tiene un catálogo particularmente orientado hacia la literatura española y hispanoamericana. Y sin que ellos lo pudieran prever, y mucho menos yo, el libro resultó ser un éxito allí. Bueno, vendió muchísimo y allí, bueno, pues, me sentí muy bien acogido en ese, en otros países también, en Francia, algo en Italia. Bueno, ha habido varios países, ¿no? No he tenido noticia de cómo ha resultado o cómo ha sido leído en China, por ejemplo. No he recibido comentarios de lectores desde esas latitudes. Al principio me resultaba algo exótico, algo, digamos, imprevisto, algo que me sobrepasaba de alguna forma porque yo no contaba con nada de esto. Y me preguntaba cómo podía ser recibido una literatura tan anclada a nuestra tierra, a nuestra cultura, en países con una cultura tan diferente, ¿no? Y enseguida pensé que nosotros estamos cansados de leer novelas ambientadas en Brooklyn o en Londres o en otros lugares, ¿no? En las Highlands o en sitios que nos son ajenos, pero sin embargo son escenarios naturales para las novelas que leemos. Entonces, bueno, pues del mismo modo, ¿por qué no presentar una novela y por qué no lo puede recibir de una manera natural un lector, por ejemplo, de Estados Unidos? Recuerdo precisamente un viaje en Estados Unidos, un viaje de promoción. Estaba en Houston, si no recuerdo mal, en una librería haciendo la presentación, y esto de que al final pues vienen lectores a charlar contigo, y uno de los lectores me dijo que el paisaje que aparecía en Intemperie le recordaba mucho al paisaje de su infancia, un paisaje norteamericano del sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad la historia que se cuenta es una historia universal en tanto que es un conflicto humano muy básico y muy primario, de amores y de tensiones y de otra serie de cosas que pasan en la novela, y el paisaje casi que es accesorio y también se puede parecer a otros paisajes. Entonces, o bien por similitud o bien por una comparación, al contrario, por un contraste, la novela se puede entender bien en casi cualquier lugar, diría yo. Igual es porque es verdadera, ¿no? Quiero decir, de principio a fin. Tú mismo provienes de Olivenza, de un municipio extremeño pegadito a Portugal y rodeado de grandes extensiones de cultivos de secano bajo ese sol que también está en el cielo de tus libros.
Sí, ese paisaje, además, ese clima, digamos que me acompañó, o nosotros nos movimos, mi familia y yo nos movimos dentro de ese clima del interior de la península, y cuando yo tenía unos 4 años, algo menos, mi familia, como otras tantas, emigró hacia el centro de España. En realidad, el motivo era estar cerca de Madrid, donde supuestamente había más oportunidades para estudiar, éramos muchos hermanos. Y ese clima acabó siendo el mismo, un pueblo de una talla parecida a la de Olivenza, que es Torrijos, en la provincia de Toledo, con un paisaje muy parecido, olivares, algunas encinas, mucho cereal, mucho secano, incluso la cercanía de un gran río, ¿no? En mi caso, el río Tajo, y en el caso de Toledo, el río Tajo, y en el caso de Olivenza, el río Guadiana. Bueno, sí, Llévame a casa tenemos ese mismo sol, como decíamos, pero también tenemos un poquito de nubes de Escocia, porque podríamos decir que geográficamente es tu novela más autobiográfica desde el momento en el que no solo conoces bien el escenario de aquí, sino también las localizaciones de Edimburgo, ¿no? Que salen en el libro de forma accesoria, pero que también tienen importancia. Sí, ese es un punto de partida que yo tenía cuando empecé a escribir esta novela. Quizá por contraste o por separarme de lo que ya venía haciendo, de lo que había hecho o había practicado en mis anteriores novelas, quise buscar un escenario también urbano. A fin de cuentas, yo vivo en una ciudad y he pasado la mitad de mi vida viviendo en pueblos y la otra mitad más o menos viviendo en ciudades. De modo que también para mí es un escenario importante. No quería descartarlo per se, no quería simplemente limitarme a escribir novelas ambientadas en un cierto tipo de territorio. Busqué un territorio urbano y el que tenía más a mano era la ciudad en la que entonces vivía, que era Edimburgo, donde pasamos 3 años. Recientemente volvimos, tampoco es muy distante esa experiencia. Y ha sido digamos, el contacto con la ciudad ha sido tan íntimo y tan profundo, es tan hermosa la ciudad y yo he sentido tanta vida en ese sitio, que naturalmente se fue colando la novela y apareció como un escenario, uno de los 2 escenarios en los que la novela se ambienta. El otro día leía una crítica, creo que era Santos Villanueva, en el ABC, que echaba de menos un mayor desarrollo del escenario escocés. Y es una cosa que yo me preguntaba mientras escribía. De hecho, recorté mucho el trabajo escenográfico escocés porque no quería que se fuera hacia ese lugar. Mi amor por la ciudad me llevaba hacia ese lugar y se estaba arrastrando, se estaba yendo hacia el norte de la novela. Yo la quería sujetar en el sur, quería que tuviera el anclaje que tiene y decidí mientras escribía, sobre todo mientras desescribía o recortaba, que algún día tendría que dedicarle un texto más amplio y más libre solamente a Edimburgo, que es una ciudad a la que amo y de la que yo al menos tengo mucho que contar porque mi experiencia ha sido muy intensa en esa ciudad. Sí, y guárdate unos parrafitos también para la isla de Skye. Vale, sí. Es una gozada, pues yo creo que es uno de los sitios más bonitos y más fascinantes en general que he visitado. Fíjate que está a tiro de piedra y le recomiendo a todo el mundo que vaya para allí también, ¿no? Que la sacas en un retazo así del libro. Pero, ¿qué hay de autobiográfico en la parte de Escocia? ¿También has fregado platos por ahí arriba? ¿O no has llegado por ahí? Sí, he fregado bastantes platos. No, Y no solo en casa. no me puse a contarlos. Sí, yo estuve en Escocia viviendo por primera vez en el año 96-97. Me fui justo después de terminar la universidad. Me apetecía conocer un país extranjero. Bueno, era casi más que nada una serie de aventura. Ni siquiera creo que pensara en ese viaje en que lo que me motivaba era, por ejemplo, aprender inglés. No quería simplemente, conocer qué había más allá y arriesgarme, echarme, digamos, al monte, como solemos decir. Y en esa ocasión, pues con el poquito inglés que llevaba, lo único que pude hacer fue fregar platos y hacer algunas ensaladas durante muchas horas en algunos restaurantes escoceses. Y la verdad es que fue una experiencia fantástica. Ese contacto tan estrecho con el mundo laboral que de repente apareció, que no tenía nada que ver con mi formación académica, pero que se parecía mucho a la vida, ¿no? Y que me permitía, sobre todo, como el joven que era, encontrar directamente, de una manera muy rápida, la autonomía. En Escocia y en los países en el Reino Unido en general, digamos que se paga por semanas, ¿no? Entonces es muy sencillo encontrar trabajo en este tipo de trabajos, pues, fregando platos, haciendo camas en hoteles, y es muy sencillo tener el dinero en efectivo muy rápido, con lo cual tu independencia o tu sensación de que estás viviendo la vida ya de un adulto es inmediata. Y eso es fantástico. Entonces yo enseguida me sentí integrado, fregué innumerables platos y volví de allí muy contento con la experiencia, la verdad. Sí. Bueno, y volviendo hacia aquí, más allá de reivindicar el lugar de lo rural en la literatura, antes has mencionado a Sergio del Molino, ¿cuál es tu visión de la España vaciada? ¿Es su destino rellenarse de nuevo? ¿O crees que el ser humano necesita la conexión con el campo, con estos orígenes nuestros como miembros de pequeñas comunidades que éramos en su día? Pues yo creo que la historia y casi cualquier movimiento que participe de la vida tiende al equilibrio.
sea el que sea un movimiento molecular, sea el equilibrio entre dos fuerzas, cualquier cosa tiende al equilibrio. Yo creo que también estos movimientos sociales tienden al equilibrio. Este momento, pues las ciudades parece que son cada vez más hostiles, particularmente después de la irrupción de la pandemia, donde además nos hemos visto confinados ya no solamente en las ciudades, sino en las casas. Entonces hay un movimiento ahora, siempre lo hubo, de muchas personas que han vivido o nacido en ciudades que quieren ir al campo o que quieren ir a los pueblos. Y para mí es un movimiento absolutamente natural, es una especie de reequilibrio. ¿No? Muchos de los que terminamos en las ciudades, muchas familias, bueno, en Madrid, por ejemplo, donde yo he vivido, era lo normal o lo extraño era encontrarse a alguien de, digamos, de rancio abolengo madrileño. Casi todos venían de alguna provincia de España o del extranjero. Entonces, de alguna forma, este movimiento de nuevo al campo o al pueblo, al territorio rural, restablece un equilibrio. Hay mucho espacio, hay comunidades más pequeñas, mucho más manejables, mucho más humanas, donde las relaciones sociales son más sencillas, donde todo es mucho más fácil, donde no se pierde tiempo pues, transportándote o, bueno, pues con todas las incomodidades que la ciudad tiene. Entonces, para mí es un movimiento natural y mi deseo, lo que a mí me gustaría es que esa parte de España, esa gran cantidad de territorio que se ha ido quedando vacío o vaciado, se vuelva a llenar de vida joven, que genere trabajo, que fije la población, que entre otras cosas ya no solamente es un asunto de interés humano, que lo es, sino incluso patrimonial. ¿Qué cantidad de patrimonio cultural, arquitectónico hay en la España rural? Es ingente, ¿no? Solamente por pensar en pequeñas iglesias con todos sus tesoros, bueno, pues es importante que la población se vuelva a fijar otra vez y que vuelva a haber vida en los pueblos. Yo creo que es un movimiento natural y que espero que siga adelante hasta equilibrar el territorio y la demografía española. Bueno, y volviendo a los libros y retomando el camino desde Intemperie para celebrar todo lo que ha pasado desde Entre Medias, como se dice, un amigo, actor y escritor que pasó hace no mucho por esta aula de cultura, que es Enrique Arce, que hace de Arturito en La Casa de Papel, para aquellos que hayan visto la serie, me enseñó un día un cómic sobre su personaje y me dijo, mira, esto es lo máximo, ¿no? Es como sentirte como un superhéroe de Marvel, porque un cómic que habían hecho por él. En 2016 se publicó una versión en cómic de Intemperie por Javi Rey y tampoco es habitual. Mira, creo que tienen los compañeros de producción, aquí está la portada. Sí, ¿qué es este Intemperie realmente para llevarlo al cómic? ¿Un western o una tragedia clásica o un poquito de todo? Bueno, podría contener todos esos elementos. Es una historia muy clásica la de Intemperie. Es un niño que huye, podría ser el personaje de un western norteamericano. Y lo que hizo Javi Rey con esta adaptación es, pues hacer una versión visual en cómic que se parece mucho a la novela. En realidad está muy cerca de lo que se cuenta en la novela. De hecho, en algunos momentos, en mi opinión, y él lo sabe, ya se lo he dicho a él, creo que mejora la novela. Por ejemplo, en el modo en que él expresa las pesadillas del niño y en la novela, a mí es cuando vi la novela gráfica, ¿no? Entonces, podría ser todo eso, podría ser, como dices, un western y otras, una novela de persecución, una walk movie también podría ser, ¿no? Una novela de movimiento en el que los personajes no van en coche, sino que van caminando al ritmo que marca el ganado por un territorio inhóspito, ¿no? Podría ser muchas cosas, podría ser una tragedia clásica y en manos de Javier Rey, desde mi punto de vista, es una obra bellísima y muy, muy potente. Y del cómic al cine, ¿no? Después del cómic vino la versión cinematográfica. El otro día, a resultar, viendo tu visita inminente, me decía mi madre, a mí me gustaron los dos, me encantó la novela y me encantó la película también, ¿no? Y a mí personalmente también. Cuéntanos algo del salto a la gran pantalla. Bueno, ha sido otra de las grandes fortunas que me ha traído este libro. La verdad es que son incontables para mí la cantidad de beneficios que me ha producido y de riquezas, ¿no? Una de ellas es el hecho de que Morena Films en su día se interesara por los derechos para adaptarlo al cine, que vieran que esta novela contenía dentro de sí una posible película y luego el enorme esfuerzo que ha hecho la productora a lo largo de los años, porque ha sido un proceso muy complejo, hasta la llegada de Benito Zambrano, que finalmente la dirigió. Para mí la experiencia ha sido preciosa. Decidí desde el principio mantenerme al margen porque es un lenguaje que no conozco, no es mi lenguaje cinematográfico y además me producía cierta curiosidad saber qué podían hacer otros escritores con la novela, ¿no? Qué podrían hacer unos guionistas, qué podría hacer Benito, porque tenía claro que yo no iba a intervenir, que no quería ser un pesado, ¿no? No estés haciendo, no, bueno, es una adaptación a un lenguaje que yo no conozco y yo creo que lo prudente
y lo razonable y lo respetuoso es dejar que los encargados, bueno, las personas que conocen el lenguaje se la lleven adelante. Así que yo no participé en la escritura del guión, aunque la supervisé, me permitieron añadir algún comentario o dar mi opinión. Y luego estuve en el rodaje también, que fue una experiencia fantástica, me gustó mucho y de hecho yo creo que me dejó prendado, seducido, ¿no? La idea de ver a un equipo tan amplio de personas con tantos gremios diferentes trabajando en pos de un mismo objetivo se diferencia tanto de la escritura Claro, literaria, el donde libro. uno está solo y donde toma todas las decisiones, ¿no? Que me encantó. Yo vengo del mundo del trabajo en equipo, mi vida como autónomo cuando trabajaba en publicidad y posteriormente pues siempre ha sido una vida de trabajo en equipo y me gusta mucho esa forma de trabajar. Así que cuando vi cómo se rodaba una película me sentí fascinado y no descarto la posibilidad, ojalá algún día, pues no sé, quizá formarme y intervenir de algún modo en alguna película si pudiera ser, si alguien me deja participar. ¿Y no te animaste a hacer un cameo por ahí, a asomar la cabeza? O dime igual que lo tienes, si no me di cuenta. No me di cuenta, me podría haber puesto detrás de una piedra quizás y solamente yo sabía que estaba ahí porque no tengo dotes como actor, me temo. Bueno, era difícil hacer cameos, ¿no? Porque se veía a cualquiera que aparecía en pantalla en aquellas planicies. Y... Bueno, después de Intemperie vino La tierra que pisamos, ¿no? Que siguiendo la estela de premios del anterior, fue galardonada con el Premio de Literatura, corrígeme si me equivoco, de la Unión Europea. Entonces, fue un relajo comprobar que la primera novela, confiésalo, no había sido un éxito casual. O sea, ¿te preguntaste en algún momento si podías seguir estando a la altura de ti mismo durante el proceso de escritura después del éxito galáctico de Intemperie? Por supuesto, claro. No es fácil, o a mí no me fue fácil asimilar con naturalidad o de una manera ponderada qué es lo que había sucedido con Intemperie. De hecho, me sigue costando porque es una cosa que va por otra parte. Yo escribí la novela con unas intenciones mucho más modestas y pasaron muchas cosas que ya he renunciado directamente a comprender. No sé, en fin, me resultaba tan abrumador que directamente en algún momento lo viví como si no fuera, como si fuera con otra persona, ¿no? Y dicho esto, perdóname, Andrés, pero he perdido el hilo de la pregunta. No, te decía si te preguntaste alguna vez si podías seguir estando a la altura, ¿no? de ti mismo, que es realmente pues, el desafío al que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Más que a lo de fuera, pues ser capaces de construir un yo mejor que el de ayer. Claro, lo que pasa es que ese sí mismo, en el caso de un trabajo que se ha hecho público, está tamizado, está filtrado por la percepción de los demás. Entonces, creo que sí que podía estar a la altura de mí mismo, en tanto que escritor individual, alguien que compuso un texto, pues está capacitado para volver a escribir un texto de similares características o similar calidad, la que sea que le corresponda. En ese sentido, no me preocupaba. Para cuando yo publiqué Intemperie, como decíamos antes, yo ya tenía bastantes años de oficio y más o menos manejaba los rudimentos de la escritura. Con lo cual, digamos, hacer una novela dentro de mi propio contexto, o sea, yo mismo no me preocupaba porque bueno, digamos, de hecho he escrito mucho más aparte de eso que no se va a publicar. Lo que sí que me preocupaba era la posibilidad de que no sedujeran a los lectores o que no tuviera, digamos, esa aceptación que tuvo Intemperie, que por otra parte era muy complicada porque fue un libro que tuvo mucha fortuna y que encontró una enorme cantidad de lectores, ¿no? De hecho, bueno, Tierra que pisamos, yo creo que tuvo bastantes menos lectores, ¿no? Así que sí, y de hecho ese peso, el peso de los lectores, no tanto el de Jesús Carrasco escribiendo él solo, es un peso del que he sido consciente mucho tiempo después. En estos años escoceses seguramente he tenido tiempo para reflexionar y para sentir que algo no estaba fluyendo, que algo no estaba avanzando bien y llegué a la conclusión de que era, bueno, había, no sé si una expectativa que yo mismo me ponía, ¿no? La propia conciencia de que hay alguien al otro lado de la página, al otro lado de la publicación, pues de alguna manera ya me paralizaba, ¿no? Entonces he tenido que pasar un largo periodo de tiempo escribiendo, tirando a la basura mucho material para darme cuenta de que, bueno, que lo que yo puedo hacer es lo que yo puedo hacer y ya está. Y si tienen la fortuna de encontrar a muchos lectores y de seducirlos y de convencerlos, pues bien. Y si no, pues yo es lo que puedo hacer es esto, es escribir las novelas, las mejores novelas que yo pueda escribir, que a mí me gusten y ya está. Y este es mi oficio y así me lo tomo. Y sobre todo trabajar, trabajar y trabajar, porque has mencionado un par de veces como de pasada que has tirado a la basura algunas páginas, pero en realidad tienes en el cajón, si no me equivoco, dos novelas escritas justo antes de Llévame a casa que no han sido publicadas y que hoy por hoy no van a serlo, ¿no? Tal y como están. Sí, efectivamente, es trabajar. La que llaman inspiración no es más que, desde mi punto de vista o mi experiencia, son horas de trabajo, muchas páginas escritas, son ensayos. Uno no puede considerar, yo no considero que haya aprendido a escribir
novelas, es decir, esto no es digamos, una churrería, cada novela te propone unos nuevos retos, ¿no? Entonces, esas 2 novelas que han terminado en el cajón, pues bueno, me dolieron mucho, desde luego, porque fue un periodo de tiempo muy largo y de trabajo muy intenso, y te puedes imaginar que muy frustrante, porque cuando uno llega al final de una novela y decide no publicarla, ya por el camino le ha ido, digamos, apretando una china en el zapato, molestando una china en el zapato, algo pasaba ahí que no estaba fluyendo, ¿no? Entonces, bueno, han sido casi 3 años de escritura dolorosa, podría decir, que se va a quedar pues ahí en el cajón, pero que no me importa. En realidad, ahora ya no me importa. En ese momento me dolió muchísimo, pero me doy cuenta de que todas esas páginas escritas, todas esas palabras escritas contribuyen, en este caso, por ejemplo, a la novela que se presenta ahora, Llévame a casa. Claro, con este libro, con el anterior me refiero, buscabas mover la reflexión, a ver, sobre la idea de pertenencia, también o sea, de nuestra relación con la Tierra, pero no solo del lugar en el que nacemos, sino también, has comentado, del planeta, ¿no?, que nos sostiene. A este respecto te he oído decir que el campo es una realidad muy dura y decías, me interesa narrar esta parte nada bucólica de la naturaleza, pero decías, no inclemente, sino indiferente al ser humano. O sea, de cierto modo, es una forma de decir que nos damos demasiada importancia, ¿no? O sea, que somos seres insignificantes, aunque por otra parte podamos llevar una vida épica precisamente por luchar contra esa inclemencia o contra esa magnificencia del campo. Sí, a menudo nos hemos visto los seres humanos, me refiero, en la situación de cierta situación de superioridad, no pensar que dominamos a la naturaleza. Y yo creo que la propia naturaleza y la historia nos demuestra que esto es imposible, que al final la naturaleza siempre gana. Entonces, sí, yo tiendo a ver, bueno, yo distingo entre campo y naturaleza, pero tiendo a ver la naturaleza como algo indiferente, ¿no? Indiferente a nosotros. El árbol que te da la sombra, pues no te pregunta si te la da, te la entrega con generosidad, si es que se puede humanizar el término, ¿no? Y al contrario, el desierto que te achicharra y que no te da sombra, ni cobijo, ni amparo, ni cuartel, pues tampoco te pregunta, es indiferente a ti, es indiferente al ser humano. Es el ser humano el que tiene que adaptarse a la naturaleza, el que tiene que aliarse con ella y el que tiene que respetarla. Esto lo hemos aprendido, o deberíamos estar aprendiéndolo ya a marchas forzadas, porque la historia, y recientemente cada vez lo vemos con mayor claridad, cada vez que maltratamos al medio ambiente, cada vez que maltratamos al planeta, el planeta nos la devuelve. Y los más débiles de la cadena probablemente seamos los humanos, los que tenemos una vida más compleja, ¿no? Entonces, bueno, pues cuidado con lo que hacemos con el medio ambiente. Sí. Bueno, y este mismo mes, hace apenas 2 semanas, casi podemos decir que estamos aquí en primicia, vuelvo a sacarlo, tu tercer retoño, Llévame a casa. Después de todo ese trabajo, después de esos manuscritos en el cajón y después de toda la ilusión, alguna frustración, pero sobre todo mucha alegría desde que te embarcaste en esta nave imparable, ¿no? Entonces, como te he dicho antes, sinceramente lo digo a todo el mundo, a mí me ha encantado, me parece, digo, joder, ¿cómo se puede escribir así? Y es a mí el que me quitas un poco las ganas de vez en cuando de volver a sentarme. No, me animas porque te das cuenta de que se pueden hacer las cosas tan bonitas. Pero antes de preguntarte, saca lo mejor de tus años de redactor publicitario y véndenos estas 320 páginas en un titular y en un pequeñito párrafo. Vaya. Me pillas ya un poco con poco práctica. Oxidado por ahí. Me vendo mal a mí mismo. Yo creo que... Por eso digo, no, como si estuvieras vendiendo a otro en la agencia. Bueno, yo diría, en primer lugar, que es una novela honesta. Es decir, una novela que pretende contar con honestidad una peripecia humana, sin trampa ni cartón. Y yo diría que es una novela heroica dentro de lo doméstico. Esto parece una contradicción, pero no lo es. Hay movimientos heroicos que no tienen necesariamente que ser el de Odiseo, no necesariamente hay que cruzar el Mediterráneo, enfrentarse y llegar al Hades, no. Yo creo que hay pequeños movimientos heroicos, que son los que cada uno tiene que emprender para aprender algo que es esencial en su vida. Que a veces es una tontería, que a veces es apercibir algo que está a tu alrededor, un pequeño cuidado que no estás practicando y que tienes que aprender a incorporar a tu vida. Entonces, esos pequeños cambios que se producen en el ser humano en el espacio doméstico dentro, y cuando digo de lo doméstico me refiero no solamente al espacio de la casa, sino al de las emociones más básicas, las que nos unen a nuestras familias, ¿no? A nuestros padres y a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Bueno, pues esos pequeños movimientos del ser, de esas pequeñas progresiones, aprendizajes, es lo que esta novela narra. Son muy pequeños, pero cuando uno se ha enfrentado a ese momento pequeño y se ha dado cuenta de lo difícil que es, una mínima transformación, entonces uno se puede considerar en cierto modo un héroe de sí mismo, porque
Solo uno sabe lo que le cuesta aprender determinada cosa y los beneficios que eso produce, ¿no? Entonces, digamos que es una pequeña historia de heroicidades en un espacio doméstico muy pequeño y muy cotidiano. Mira, esta frase perfectamente vendedora. He Y recuperado mis atributos como publicitario de repente. sí, mira, y quizá además por hablar de cosas tan pequeñas es por lo que conecta con todo el mundo, porque al final todos tenemos los mismos anhelos y todas esas mismas emociones, algunas positivas, otras negativas, que también nos hacen humanos, ¿no? Pero que están ahí, la tristeza y la culpa. Y lo que está claro es que la novela convence. Quizá la tienes dos guardadas en el cajón, pero esta convence a ti y a los lectores también, como se ve por las listas de ventas que ya estamos viendo estos días que te has alzado ahí al podio. Y mira, te iba a liar, no sé si tienes el libro cerca, a mano. Sí, pero tengo que salir de plano. No, era simplemente porque, mira, cuando vivía en Londres, en las presentaciones literarias, y tú lo sabrás, supongo que en Edimburgo sería algo parecido, los autores hacían algo que aquí es poco habitual, que es leer algún extracto de sus libros. Esto, señores y señores, no estaba preparado, es una embarcada, con lo cual se tiene que ir mucho. Pero, ¿por qué no nos lees un párrafo de Llévame a casa que sea especial para ti por algún motivo y luego nos cuentas por qué? O aunque sea aleatoriamente. Venga, pues ¿me das 5 segundos y vuelvo? Seguro que sí. Mira, recupero el plano. Un momento. La verdad es que si yo abro el libro por cualquier parte, y esto se lo digo a todos ustedes, te pasa también con las novelas anteriores, me veo reconocido en cualquier párrafo, porque al final, hablaremos luego de ello también, está todo el rato recogiendo lo cotidiano y convirtiéndolo en literario, pero sin dejar de ser cotidiano. Aquí pues tenía la página 110 describiendo la barra de un bar, que estoy convencido de que todos ustedes han tomado, todos vosotros, ahora estoy tratando, todos vosotros habéis tomado una caña en ese bar en concreto con un par de hombres apoyados, cada uno con su tubo de cerveza, y Germán se acerca a algo, les dice y vuelve con una banqueta y habla de los calamares. Entonces, al final, la maravilla es poder hacer, más que literatura, poder hacer incluso poesía, que es lo que tienen tus libros también, si quieres lo comentaremos también, con los elementos más caseros en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Bueno, gracias por tus palabras. He vuelto. Aquí estoy. Bueno, pues antes de hablar de la poesía, venga, vamos a hacer como los autores del Reino Unido y léenos un parrafito, si quieres ser aleatorio o alguno, sino que te guste a ti por algo especial y nos cuentas por qué. Te agradezco la invitación, Andrés, porque a veces presentamos libros, hablamos de literatura, pero no catamos el sabor de la prosa de quien corresponda, ¿no? Del autor, en este caso, pues lo que yo hago. Y yo creo que es interesante saber de qué estamos hablando. De lo que estamos hablando durante todo este rato es pues, de textos como el que voy a leer, ¿no? He elegido un pequeño fragmento en el que hablo, en el que el personaje Juan acaba de llegar, bueno, esto se dice en la primera página, Juan es un joven español que llega de vuelta a la casa paterna, bueno, a la casa familiar en un pequeño pueblo del centro de la península ibérica, viene desde Escocia con motivo de la muerte de su padre. Esto pasa en el primer párrafo del libro, con lo cual no desvelo nada. Está llegando a casa y voy a leer el fragmento en el que él entra en casa después de haber pasado mucho tiempo fuera en Escocia. Dice así. Todo tuyo. Juan hunde la manilla de hierro de la puerta y empuja. De la casa sale una fragancia particular que solo se percibe cuando se ha estado tiempo fuera y lo exterior ha renovado lo interior. Es un olor al tiempo anodino y único. Una nariz entrenada diría que aquí se ha hervido coliflor durante decenios. Hay o ha habido una chimenea de leña, naftalina en los armarios, chacinas de matanza colgando de una viga, chorizos que gotean su pimentón sobre una bandeja de lata. Aquí se ha lavado la ropa con jabón hecho a base de sosa y aceite usado. Litros de amoníaco han aniquilado bacterias a lo largo de los años. Hay trazas de excrementos infantiles que alguien, una mujer, ha retirado de gasas de algodón que después ha lavado, escurrido y tendido en el patio. Se nota un tufo milenario procedente de una pata de liebre caída detrás de un armario. Vestigios de agua oxigenada, como la que usan los taxidermistas para blanquear los cráneos. En esta casa solo entran mariscos en Navidad y no de la mejor calidad. Huele a sudor, a grasa en las manos, a cicatrices viejas, a colonia de litro, a cableado con camisa de tela, a plomos fundidos, a transformador de 125 voltios, a golpes en un televisor en blanco y negro. Bueno, un fragmento. Muchísimas gracias, da gusto oírlo y además me alegro de que hayas escogido este fragmento porque
La novela, como decía yo, hablando del bar, por ejemplo, del pueblo, se construye en torno a objetos muy familiares y a emociones muy domésticas, ¿no? Me reconozco yo y estoy seguro de que todas las personas que nos están oyendo, en muchas descripciones de los escenarios y por esta cotidianidad, ¿no? De objetos, de olores, de sabores, de texturas, ¿no? O sea, es algo muy plástico también, Bueno, tu forma de escribir. es un recurso que me gusta emplear, el de lo sensorial, cualquiera de los sentidos, porque creo que más allá de su valor descriptivo, que lo tiene en sí, yo creo que nos permite hablar muy bien sobre emociones, sobre tiempo, sobre una época, sobre un tipo de familia, ¿no? Cuando yo introduzco un concepto como, por ejemplo, transformador de 125 voltios, que es un objeto ya en desuso, estoy describiendo una época solamente generando la imagen de un objeto. Habrá muchos lectores jóvenes que no sepan lo que es, que no sean capaces de decodificar qué significa eso, pero para otros muchos lectores simplemente decir eso ya estoy hablando de una época, de un tipo de familia, casi de un ambiente familiar, casero, en fin, de un momento de España, ¿no? Entonces me gusta mucho emplear estas descripciones y particularmente lo sensorial como forma de hablar de emociones cruzadas con ese tiempo, con esa capa de la historia, con esa escenografía que también nos aporta información sobre la posibilidad de que esas emociones se produzcan o no. En el caso de esta novela, por ejemplo, cuando se habla de esa España, de la España de los años 70, 60, de la España digamos, de la generación que vino después de la posguerra, pues es una España, una sociedad muy endurecida, muy castigada por la guerra y por todo lo que vino después, que sale poco a poco pues de su postración y se va desarrollando como un país que se va abriendo hacia Europa y hacia el mundo, ¿no? En ese contexto social y político, por ejemplo, la emoción o la expresión de la emoción no era habitual, ¿no? Entonces, me gusta hablar de todas estas cosas para precisamente hablar para situar al lector en un escenario, por ejemplo, en el que las emociones no se vehiculaban como se hace ahora. No se hablaba en casa, no se decía te quiero, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues yo a través de este tipo de descripciones intento situar al lector en ese contexto que no solamente es histórico, cultural, sino que también es emocional, ¿no? Que es, a fin de cuentas, lo que más me interesa cuando escribo. Y has descrito la casa a la que vuelve el protagonista, que en realidad podemos decir que lleva consigo una de tus señas de identidad, que es la huida, ¿no? En Intemperie era el niño el que huía de la escopeta del alguacil y en Llévame a casa podría ser la huida de uno mismo, o sea, intentar escapar de tus propios demonios, irte lejos, aunque quizá pues los arrastras contigo. Sí, esto es algo que la verdad es que no, es curioso porque es un rasgo muy evidente en mis tres novelas. Efectivamente, como Por dices, eso. la huida, ¿no? La idea de alguien que huye, que escapa o que es forzado a huir o que huye por su propio pie. Es cierto, ¿no? La verdad es que no lo había pensado, pero supongo que forma parte de mis obsesiones, que creo tienen que ver con mis obsesiones infantiles, con ese desarrollo en ese pequeño espacio o en ese mundo rural en el que yo crecí. Yo nunca me he sentido mal en mi familia, al contrario, siempre me he sentido un niño muy querido, pues un hijo muy querido. No he tenido digamos, ese problema, ¿no? Para escapar de casa. No hay en mí, digamos, algo que me expulse de la casa, sino que algo que me atrae desde fuera del mundo y que me saca de ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa idea, la de salir, la de trasladarse de sitio, la de ponerse a sí mismo en un lugar diferente, me interesa mucho, porque yo creo que en realidad resume bien la vida, ¿no? La vida para mí es un movimiento, es un movimiento que va desde su desarrollo o la falta de desarrollo puramente biológico hasta el máximo desarrollo, el esplendor del físico, pero también de las emociones, del intelecto. Siempre hay un movimiento y una traslación. Y yo creo que el viaje también, el río, bueno, ha habido muchas metáforas en literatura y en el arte para describir ese movimiento, esa traslación, esa transformación. A mí me interesa ese movimiento. Supongo que mis personajes huyen porque están buscando una transformación, un lugar, digamos, un momento en el que va de A a B y una ganancia en el camino o una pérdida en el camino, generalmente una ganancia, un aprendizaje. Entonces, me gusta mucho esa idea, la idea de movimiento. Quizás en estos tres casos están, digamos, son movimientos forzados. Los personajes no deambulan de una manera voluntaria, sino que la novela o la vida les ha forzado a producir ese desplazamiento, pero la consecuencia es que en ese desplazamiento hay una transformación, que a mí es lo que verdaderamente me interesa contar. Más bonito que digas transformación, ¿no? Porque no es cambio, es una transformación desde dentro. Mira, un inciso para animar a todos aquellos que nos están viendo a que manden sus comentarios o sus preguntas, que estará Jesús encantado de contestároslas, pero ya te quiero leer un par de mensajes que nos llegan. Diana Sanz, por ejemplo, dice: tenía muchas ganas de leer Llévame a casa, ahora muchísimas más.
Y Pepe Pérez dice, escuchándole entiendo mucho mejor su estilo. No le falta ni sobra una coma. ¡Qué grande! O sea, ya ves que bueno, pues aquí que te hacemos todos la ola, no solo yo, y que no hay nada de peloteo. Mira, la semana pasada la periodista María Jesús Espinosa Los Monteros, en una entrevista que te hizo, decía que tras la pandemia, volver a casa, como vuelve el personaje de Llévame a casa, es volver al hogar, pero también a un lugar que es mucho más que un hogar. O sea, es gimnasio, es espacio de trabajo, es el recreo para niños, ¿no? ¿Qué es una casa hoy y qué es la casa del título de tu novela? Bueno, la casa, desde el título de mi novela, es un lugar de protección, es un lugar de seguridad, es un lugar de sosiego, de paz, es el lugar en el que al que el personaje necesita ir para encontrar la paz. Tampoco puedo decir mucho porque tiene que ver con la Sí, trama claro. y desvelar, pero eso es lo que significa esa casa a la que alude el título. Y para mí la casa es básicamente eso también. Es un espacio de protección, evidentemente, es un espacio de privacidad, pero, y creo que esta es una experiencia que muchos estamos teniendo cada vez de una manera más cotidiana y más intensa, también es un espacio de enriquecimiento. Tendíamos a pensar, bueno, así lo veía yo, ¿no? Que la vida estaba fuera, que la riqueza estaba fuera. Había que salir fuera de casa a encontrar pues lo que el mundo nos ofrecía. Y está bien, y es así, sigue siendo así. El mundo está lleno de maravillas que hay que ir a buscar y encontrar. Pero yo voy descubriendo, y creo que muchos y muchas nos está pasando lo mismo, estamos descubriendo que dentro de la casa también hay maravillas. Hay una forma también de viaje dentro de la casa, ¿no? Pues que tiene que ver con el cuidado del espacio, pero también con el cuidado de las relaciones que se producen dentro de la casa. Lo hemos visto claramente en la pandemia, ¿no? Cuando te sientes o te ves obligado a confinarte en un piso de 30, de 40, 50 metros cuadrados con 3, 4, 5 personas, de repente cobras conciencia de la calidad del espacio, ¿no? Pero ya no solamente de la calidad del espacio físico, sino también de la calidad de las relaciones, de cómo se establecen equilibrios dentro de las familias o de los grupos pequeños que habitan la casa. Entonces, yo creo que esto es importante, estamos tomando conciencia y esa transformación de la que hablaba antes, en este caso se aplica, o yo diría que se pone de manifiesto en la transformación de una mirada, de una forma de mirar. La casa sigue siendo la misma, los integrantes de la familia siguen siendo los mismos, pero podemos ahora, o esta es mi propuesta, o al menos es mi conclusión, Sí. podemos situarnos en otro lugar para ver esas mismas relaciones, para ver ese mismo espacio desde un lugar nuevo. Aprender a ver lo que hay a nuestro alrededor y lo que de maravilloso tiene también el espacio cotidiano, nuestra casa, que yo creo que es un territorio a veces desconocido incluso para los que la habitamos. Sí, ¿no? Y es de agradecer además que aportes esta luz, ¿no? Podríamos decir, o sea, que es una mirada distinta, llena de luz a lo mismo. Dices alguna vez la luz del conocimiento, la luz del amor, y lo haces a veces con gotitas de poesía. Antes lo he comentado, antes de que leyeras tu fragmento, te gusta la poesía, Sí, aunque escribas libros de 300 y pico páginas en este caso. sí. Sí, Sí, me resultaría mucho más difícil escribir un soneto que un libro de 300 y pico sí. páginas, sinceramente. Pero se nota que o sea, que tienes amor por ella porque la depositas al final en cada Sí. frase, ¿no? Yo creo que hay algo de poético en el estilo que yo trabajo, siempre desde el respeto. No hay una emulación de los grandes poetas, en mi caso, porque me considero incapaz de escribir poesía como género puro, tal cual, pero sí que el lirismo en la forma en la que escribo, quizás influido por la idea o por digamos, el paradigma de la poesía, pero sobre todo por una búsqueda en la profundidad del lenguaje. Yo creo que a medida que trabajas con el lenguaje como materia prima, la que usa el artesano, yo creo que uno va encontrando en esas profundidades, sin darse cuenta, los espacios poéticos, líricos, ¿no? Aunque uno escriba prosa. Pero hay que entrar dentro, hay que, digamos, remangarse y meterse en la lengua y explorarla y quizás tirar novelas, no lo sé, practicar mucho en busca de ese rincón que la luz, o sea, de la lengua que aporta iluminación, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por poesía. Eso puede tener forma de soneto, de pareado o de décima o espinela, pero en mi caso no, tiene forma de texto en prosa, ¿no? Si hay algo de lirismo, pues desde luego está entreverado entre las líneas, no rima, o en cierto modo quizás sí, quizás hay un ritmo, quizás hay una Es secuencia, eso, sí, es pero no hay una el intención, no hay una forma poética, no hay una métrica al uso. Y desde luego arrojas luz de formas poco habituales. Fíjate, dice Merchetré, Intemperie me pareció tan cruda, tan real, y luego dice, me encantó. O sea que, fíjate
¿Qué puedes decir? Me pareció tan cruda, tan real. Me encantó. No, pues aquí tienes a Merche Trey que te echa otro piropo. Bueno, y fundamental en Llévame a casa, la familia, ¿no? La has mencionado en muchas ocasiones como parte del hogar, como habitantes de ese hogar, como aquello de lo que se huye quizá, como aquello a lo que se regresa. Dices, de todas las responsabilidades que asume el ser humano, la de tener hijos es probablemente la mayor y más decisiva, ¿no? Y hay muchos libros sobre paternidad, pero normalmente en la dirección de arriba abajo. O sea, la sociedad nos está imponiendo ahora esta mirada de abajo arriba, empezar a mirar a los padres. Sí, yo creo que es otro ángulo también, siguiendo un poco con la idea de antes, ¿no? De mirar la casa o el espacio fijo, lo cotidiano, lo que ya existía desde un nuevo ángulo. Yo creo que también la pandemia, una vez más, nos ha obligado a mover el trípode del sitio y a mirar la sociedad y las relaciones sociales y también familiares desde otro ángulo, ¿no? Ahora de repente nos damos cuenta de que había bueno, ya lo sabíamos, pero se ha puesto de manifiesto pues, que hay una gran población mayor pues, que estaba en las residencias y, bueno, y que pasa todo lo que sabemos que ha pasado, ¿no? Me interesa mucho esa visibilización, digamos, ¿no? Que, es decir, no, yo no soy responsable de esa visibilización porque ya existían, pero sí que me parece urgente que la sociedad mire hacia ese tramo de edad de la vida de otra manera. Tengo la sensación, es una sospecha, que el capitalismo, digamos como estructura económica que al final vertebra los sistemas democráticos de las sociedades en las que vivimos, ha desplazado o ha ocultado o ha quitado de plano aquellos elementos, aquellas personas, aquellos seres o ciudadanos que ya no son productivos, ¿no? Y es digamos, una conclusión funesta o no me gusta nada verlo así, pero tengo esa sensación. De repente las personas mayores parece que han salido, ¿no? Pasaron de ser unas figuras de autoridad más o menos respetables, cada cual se la buscaría su propia respetabilidad, pero pasaron de ser figuras de autoridad, de sabiduría, en cierto modo, a desaparecer del debate social, a desaparecer del diálogo social, de la toma de decisiones, y me parece una pérdida de riqueza enorme. Entonces, bueno, yo propongo acercar el foco, la cámara a esa parte de la vida y hablar de ella y bueno, ponerla adelante para que sea también materia literaria. Y hablas en concreto de cuidar al desvalido, ¿no? En este caso, pues a las padres, madres que se van haciendo mayores y que necesitan de repente de nuestro cuidado. Y hablemos de género. En Llévame a casa es el hijo varón el que cuida a la madre, mujer, ¿no? Hasta ahora es como si la mujer había permanecido al mando de los cuidados y tú le das la vuelta precisamente para generar esta reacción. Bueno, hay un pequeño matiz. Es el varón el que se ve forzado a cuidar a la madre. Si yo no hubiera escrito esta novela, ese varón seguiría haciendo su vida probablemente y exasperando a la persona que se encarga de la madre, que es su hermana Isabel en la novela. La novela precisamente, ese es precisamente el movimiento del personaje. Se ve forzado a encargarse de su madre y a través de esa situación obligada, él mueve de nuevo el trípode de su mirada y se permite o se obliga a ver la realidad de otra manera. En este caso a su madre, que por más que es su madre y un personaje absolutamente conocido y esencial en su vida, se da cuenta de que no la conocía, de que apenas la había tratado y que no tenía, digamos, una noción de ella profunda. Prácticamente la veía como un arquetipo, como una figura encapsulada, ¿no? Mi madre es la que hace esta serie de cosas, ¿no? Entonces, es su hermana la que le obliga, es la vida la que le obliga y es él el que en mayor o menor medida aprovecha esa oportunidad que la vida le da para crecer y para transformarse. Pero, insisto, es importante ese matiz. El varón en este caso cuida de su madre porque la situación o porque su hermana, en este caso una mujer, le fuerza a hacerlo. Y además le fuerza de una manera legítima y necesaria. Y también, seguro que muchos lectores se van a sobrecoger por los silencios, ¿no?, del cuarto de estar, porque muchas veces no son las palabras que se dicen, sino todo lo que no se dice. Y quizá el thriller más poderoso pues esté en un cuarto de estar, ¿no?, con todos los convencionalismos y las emociones contenidas, soterradas, que te da la sensación de que pueden estallar en cualquier momento, como ocurre en tu libro. Sí, a mí me gusta mucho el uso del silencio en la novela, no dejar un espacio para que sucedan cosas no explicitadas, que no se dicen, digamos, de manera directa en el texto. En el caso de esta novela, me sugiere una idea lo que dices, Andrés, porque no había caído en ello, pero yo creo que los silencios que recorren efectivamente toda la novela tienen diferente calidad en cada momento. Hacia el principio de la novela son silencios cargados de reproches, cargados de tensión, pero
hacia la mitad de la novela y ya en la parte final hay silencios, hay momentos en que los dos personajes principales comparten, son silencios que yo interpreto como silencios de paz, de calma, ¿no? Esta sensación que se produce con algunas personas cuya compañía en silencio pues no nos incomoda, ¿no? Podemos estar horas con alguien sentado al lado leyendo, tu pareja o un amigo, y es un silencio riquísimo, ¿no? Sin embargo, hay otros silencios que son absolutamente incómodos, ¿no? Depende de la química o de la falta de química que hay entre las personas. El silencio en la novela tiene esto, se va cargando de tensión, se va descargando y yo creo que va dejando lugar a un silencio gozoso, de alguna manera, ¿no? Que permite también la contemplación, el disfrute del tiempo, de la compañía del otro, de la presencia del otro, sin más, simplemente por la mera presencia del otro, ¿no? Y mirar las cosas con fascinación, o sea, con nuevos ojos, o sea, tomarte ese Yo creo que tiempo, claro. hace falta ese silencio en sentido real y metafórico también para poder observar. Claro. No, digamos, la tarea del observador no es una tarea tampoco sencilla, no se da de por sí, no se da naturalmente. Hace falta unas condiciones para que eso se produzca. En este caso, el silencio, el espacio, el tiempo, por ejemplo, es fundamental. El paso del tiempo para poder sentarse, observar y ver qué pasa, ¿no? Esto es fundamental y por desgracia también tengo la sensación de que nuestro tiempo va fragmentando ese tiempo, va acabando con esos silencios, los va, digamos, triturando y sacando de la vida y nos vamos llenando de un montón de distracciones que nos impiden, entre otras cosas, observar lo más inmediato, lo más cotidiano y disfrutar, por ejemplo, de la compañía pues, de alguien que está sentado a tu lado sin tener que decirle nada, ¿no? Sí, pues mira, a mí lo que me da pena es que nuestro tiempo también se está acabando. Nos estamos acercando al final de esta charla. Te sigo leyendo algún mensaje. Alfredo García nos dice, magnífica forma de llegar a la gente para despertar la conciencia ecológica que se ha mantenido dormida por mucho tiempo. Gracias por compartir tus ideas. Pepe Pérez nos dice, las dos novelas anteriores tan hiperrealistas, ¿cuánta fantasía se permite el señor Carrasco en este u otros escritos? ¿Se refiere a mi última novela? No, en las dos anteriores, entiendo, dice, las dos anteriores tan hiperrealistas, ¿cuánta fantasía te permites en estos otros escritos? O sea, entiendo que quiere decir que juegas con tus propios elementos reales y los vas dotando, los vas tiñendo, barnizando de fantasía para tu uso, ¿no? Bueno, sí, quizás la fantasía o la imaginación es una forma de recordar también, ¿no? No sé si hay, Claro. si hay una posibilidad de inventar un mundo que no existe si no es en tu memoria, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hago es voy sacando y metiendo objetos, elementos, personas, sensaciones que son reales y las voy camuflando con personas, elementos o objetos que yo desdibujo, pero que existen en la vida real, que son reconocibles, por más que no los haya vivido yo, ¿no? Entonces, bueno, para mí crear y recordar están muy íntimamente ligados, ¿no? Y mira lo que nos dice Alberto Calvo. Jesús Carrasco, un gran ministro de Cultura sería. O sea Por que favor. No, por nunca favor. nunca se Gracias. sabe, ¿no? No, gracias, pero no he sido llamado para el servicio público de esa manera. Prefiero seguir Bueno, escribiendo. no te pones a disposición, ¿no? de las instituciones. De momento. Agradezco Digo más. pero no me veo. Me veo menos de ministro que de poeta. No digo más. Bueno, nada, para ir terminando, has escrito esta frase, mira, que tengo aquí. En Occidente ha habido un privilegio de lo intelectual frente a lo manual. Siempre el gestor frente al artesano. Y sucede como con las madres. El trabajo de los artesanos vertebra la sociedad. Por conocerte un poquito más, a ti te va mucho lo de las manos, te va mucho lo de crear, lo de palpar, el trabajo del artesano en el sentido más físico de la palabra. Sí, tiene que ver con algo que decíamos antes, ¿no? Con una cierta obsesión por lo sensorial. El tacto es uno de los sentidos más primitivos, ¿no? Nos permite relacionarnos con el mundo de una forma más íntima y más directa, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo manual, me gusta mucho trabajar con las manos, es algo que he heredado, todos mis hermanos, de hecho, hemos heredado de nuestros padres, de mi padre y de mi madre, que fueron siempre trabajaron con las manos de modo artesanal. Y ese gusto digamos que lo he transformado en una forma también de conocimiento del mundo. Me gusta mucho acercarme al mundo a través de las manos, me gusta mucho observar a través de las manos, me gusta mucho construir cosas, darles una utilidad, a veces deficiente, ¿no? Porque no todo me sale como yo quisiera, pero me gusta mucho elaborar, me gusta mucho construir, me gusta mucho la dimensión física de las cosas. Por ejemplo, del propio libro, ¿no? El objeto libro. Últimamente, reflexionando sobre la vigencia del libro físico me refiero, del libro de papel como objeto, me preguntaba si no tenía que ver su propia
condición de algo, de un objeto físico, el hecho de sostener algo en las manos, y eso no era consolador porque, o apaciguador del alma, ¿no? Porque en un mundo tan evanescente en el que todo, bueno, está hecho de pequeños píxeles, el hecho de sostener un objeto de papel, de pasar las páginas, de olerlo, de que la vista no se te canse, si eso no es digamos, un artefacto que produce paz. Esa es la sensación que yo tengo con el libro al sujetarlo con las manos y con otras muchas cosas que pasan por mis manos. Qué maravilla. Yo desde luego con este siento paz, ¿eh? Porque me encanta llevármelo a donde quiera que sea, al sofá o donde quiera leer cada uno. Bueno, una vez, ya por terminar, dijiste lo siguiente acerca de la sequedad de intemperie. Mientras escriba, espero poder seguir mejorando mi habilidad para la poda. Si el estilo pudiera definirse como la marca personal que el autor le imprime al texto, me gustaría que esa marca fuera, en mi caso, lo más tenue posible. Me gustan los autores o los músicos que se ponen al servicio de la obra hasta diluirse en ella y desaparecer. Bueno, pues por nuestra parte, Jesús, ahora ya te doy paso para que te despidas o añadas lo que consideres oportuno, lo que te salga de la mente o del corazón. Pues lo que esperamos es que tú no te diluyas del todo, por favor, y no desaparezcas del todo, por favor, porque queremos seguir disfrutando mucho tiempo más, ¿no? Espero sobre todo también que hayas pasado un buen rato con nosotros y que vuelvas a visitarnos muy pronto con nuevas creaciones. Bueno, desde luego que he pasado un buen rato. Ojalá la próxima vez que nos veamos sea en directo, físicamente, podamos tocarnos, abrazarnos, tomarnos una cerveza, compartir contigo y con los lectores pues un rato de compañía y de literatura. Ha sido para mí un placer estar aquí con vosotros y os agradezco muchísimo el interés y los minutos que me habéis dedicado. Gracias a ti por la deferencia de haber venido a contárnoslo aquí prácticamente en primicia. Y aquí tienes tu casa, el diario La Rioja, La UNIR, con todos aquellos que nos están escuchando en este momento y que te escucharán también a lo largo del tiempo, porque permanecerá colgada y se verá por muchos cauces. Somos ya todos tu familia, ¿eh? Y esperemos que nos lleves a tu casa en futuras páginas. Muchas gracias, de verdad, Jesús, de corazón. A vosotros, gracias.